Bienvenidos a Aya y Voz, bienvenidos a este programa que se llama Aya y Voz y es una coproducción con los Cascos Azules Argentinos en Misiones de Paz por el Mundo, con el doctor Eduardo Kundins, director en Relaciones Internacionales de la USAL, magíster en Estrategia y Geopolítica, licenciado en Estrategia y Organización, a quien le damos la bienvenida en esta noche. Bueno, adelante. Bueno, el tema de hoy es la nueva normalidad. Pareciera que este 2020 para todos ha sido un año que en el calendario quedará como el año negro en nuestro libro de vida. Realmente nadie en sus inicios de 2020 tenía idea de lo que iba a comenzar transcurrido los primeros 6 meses de este 2020. Cabe destacar, vamos a hacer una cronología de cómo se fueron dando los acontecimientos. Enero 2020 comienza un tanto agitado, con algunas noticias desde Australia, en donde veíamos unos incendios realmente magistrales que costaron la vida de 500.000 de animales, entre ellos casi 850 koalas muertos, y se le denominó el invierno de Australia. El invierno de Australia porque se supone que con el cambio climático no va a volver a tener casi invierno esta zona del mundo. El calor se ha generado de una forma tan intensa que prácticamente en Australia ya no hay inviernos. Esto marcó algunas escenas violentas en la televisión, pero transcurridos los meses llegamos a lo que se denominó casi la previa Tercera Guerra Mundial. Un ataque a uno de los líderes más importantes, Qasem Soleimani, desde Estados Unidos, perpetrado con un equipo de inteligencia en la cual se da muerte a este personaje y comienza una rispidez absolutamente importante dentro del mundo entre dos potencias que ya venían generando cierto malestar y roces. Pero a partir de esto viene también una caída abrupta del petróleo con sus consiguientes causas venideras. Esto pasa, pero en el transcurso de los días, la Organización Mundial de la Salud, ya venido marzo, decreta mundialmente una pandemia de COVID-19 generada en China, en la ciudad de Wuhan. Esto deja en segundo plano esta temida Tercera Guerra Mundial y comienza este nuevo escenario, por así decirlo, una nueva normalidad como ha sido definido por todos los medios mundiales en los que nos hemos tenido que adaptar a este mundo post-pandemia. Quiero decir que yo lo veo como un escenario de posguerra, porque los miembros de una misma especie hemos estado bajo amenaza, la amenaza del COVID-19, y hoy tenemos ese mundo, un mundo de posguerra en el cual nos tenemos que adaptar. De eso nos va a hablar, obviamente, el doctor Eduardo Kundins. Bueno, qué tema y qué buen resumen, porque esto nos va refrescando estas vivencias, estas imágenes que parecieran, bueno, como vos dijiste, apocalípticas, pero yo me encantaría, si vos me das la oportunidad, de inclusive ampliar el cuadro. Y este cuadro yo lo llevo al hecho de la humanidad sometida a una prueba de tormento. Si nosotros nos detenemos solamente en el tormento como esa adjetivación absolutamente negativa, atormentar, estaríamos erróneamente calificando algo que está prescripto en la propia naturaleza.
la desaparición de los dinosaurios en su momento fue producto también de un algo extraño y diferentes teorías, una evolución a la cual algunos no se adecuaron, no se adaptaron. Vos mirá que hoy una frase muy vigente es lo que le llaman inteligencia adaptativa, la capacidad de poder adecuarse, algo así como en lo que es la biología, la homeostasis, es el adecuarse al medio, estas sorpresas que tenemos de organismos vivos que justamente sobreviven en nuestra prejuiciosa interpretación de que no podría existir nada en ambientes absolutamente hostiles, y sin embargo existen. Y esto, volviendo al tema tormentas, existen estos incendios, y los incendios, de algún modo, no son absolutamente malos. Parece una locura en nuestra interpretación a veces minúscula, pero de esas cenizas justamente se produce una nueva, un nuevo reverdecer de nuevas especies, de mejores especies, y esto es a lo que a nosotros me gustaría referirme. Este atormentar es tomado también inclusive por la empresa. Existe lo que es la prueba de tormento. El control de calidad no deja de ser un someter a una exigencia a alguien. Y vos mirá, y te invito a esta reflexión. En estos momentos los conglomerados, y en esto jugando con las palabras, lo que es la reunión de gente, la asamblea, cuya interpretación es la iglesia, la eclesia, vos mirá que no hay oficios religiosos. Hay todo un planteo en el día de hoy que hablaban de la invisibilización de las religiones. Pero esto es una realidad que obliga a un nuevo replanteo. Y por otro lado, y voy al otro extremo, la capacitación del monje, la capacitación del cura, por llamarlo de algún modo, proviene también, y acá te invito de vuelta al juego de palabras, a lo que son los monasterios. Monasterio viene de mono, de uno, y son las escuelas de monjes, de curas, y en esta verdadera capacitación, en esta verdadera formación de la ética monástica, la de un monje, las habitaciones individuales son celdas, son claustros, y lo que pretende en esta capacitación es que una persona no va a poder asistir, ayudar al otro si no se conoce en principio a sí mismo. El estar encerrado en sí mismo, en descubrir sus propias limitaciones, restricciones, falencias, errores, etc. Y entonces, y acá está la pandemia, acá está el enclaustramiento, acá, qué buena oportunidad de encontrarnos nosotros con nosotros mismos para salir de esto cuando salgamos mejorados. Ahora, yo tengo un Sí, juicio. hay una teoría que dice que esta pandemia vino para mejorarnos, pero evidentemente a mí lo que me gustaría es replantearnos muchas cosas. O sea, habíamos estado haciendo un recuento histórico, usted nos lleva a esto del individualismo, del volver a la esencia de uno, al replanteo en la propia casa, pero evidentemente somos seres sociales, los seres humanos somos seres gregarios, y esto nos lo demuestra también estos acontecimientos que se sucedieron en este reconto trágico del 2020. Y me gustaría mencionar un hecho que cambió la historia y creo que está cambiando las comunicaciones, que es el caso de George Floyd. George Floyd, todos conocen el caso, bueno, el hombre fue a comprar cigarrillos, llevaba $20 falsos, y se sucede un abuso de poder contra su persona de miembros de la policía. Esto repercute en la sociedad con un montón de llamamientos a la conciencia pública de mencionar casos anteriores en los cuales por haber tenido la condición de ser de raza diferente, no se les había dado la verdadera importancia que tenía.
Evidentemente esto no solamente trajo un dilema ético, sino el cambio de paradigma de la actitud de los medios de comunicación al respecto de estos temas. Vos mirá que yo te ampliaría el espectro. Los medios de comunicación han llegado para quedarse. Hoy es periodista, entre comillas, o es corresponsal aquel que solamente tenga un celular. Y se hace eco, estamos siendo vigilados. Aquellos que de algún modo en 1984 el Big Brother o aquella película de tiempos modernos en las cuales hay una supervisión casi individualizada para cada uno que nos están controlando, es ya una realidad. Y esto nos replantea que pelearnos contra esa realidad es, yo diría, casi utópico. Y te incorporo una palabra que después te invito a que la realicemos. Es distópico. Sí, me gustaría agregar que el caso de George Floyd fue grabado en un vivo de Facebook y así se dio a conocer al mundo entero. Tal cual. Pero acá también nos replanteamos, y esto tiene mucho que ver con lo que tratamos de difundir, en un cambio de paradigma, vos lo dijiste, y de cosas que de las cuales ya no se vuelve, es qué tipo de seguridad, qué tipo de violencia, cuáles son las naturalezas de los agentes a los cuales le asignamos esta distinción de estar ayudándonos a estar protegidos, llamémosle la misma policía. ¿Qué queremos? El policía post facto, aquel que reprima la ya comisión de un evento delictual, o queremos un preventor, queremos un concientizador, queremos un pacificador. Hace poco, hasta hace minutos, yo estaba en contacto con Juan Belicov. Invito a través de tu programa, por supuesto, a que nos sigan en Cascos Azules Radio, en nuestro canal de YouTube, la entrevista completa a Juan Belicov, que nos abre las dimensiones, las posibilidades de cómo enfrentar el delito en lugares tan difíciles como México, como Centroamérica, lo que es otro tipo de pandemia que ha venido a instalarse y que ha desarrollado nuevas manifestaciones y que no tenemos las herramientas ni la agilidad, esa inteligencia adaptativa para enfrentar estas nuevas amenazas. Hay gente que no va a bajar de la violencia. Y acaba de suceder no hace demasiado tiempo. Hacer justicia por mano propia. ¿Está colaborando la justicia en poner en su lugar las cuestiones? De algún modo nosotros somos inversores de las cárceles al enjaularnos nosotros mismos, en comprar los barrotes que nos separan de un mundo que vendría a ser, ¿quiénes son, paradójicamente, quiénes son los encerrados? ¿Quiénes son los protegidos? El Comando Capital, Camacho, el que dirige el cartel más importante de Río de Janeiro, trabaja en la cárcel. No, y ellos consideran que ellos tienen todo perdido. El valor de la vida no suma, no agrega, no quita, no resta. Entonces, ¿estamos nosotros abiertos a reinterpretar los mensajes que el exterior, que desde el epitelio de nuestra zona de confort tiene que convivir con esto? ¿Son los country? ¿Son las villas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo enfrentar esto? Y yo creo que muchas de estas cosas se han mostrado descarnadamente con la pandemia. Han cambiado los negocios de los narcotraficantes. Ahora compran restaurantes, ahora compran palta, ahora ellos se hacen porque tienen el efectivo, el físico, como fue un maldito léxico habitual en la Argentina, para ayudar. Vos seguís atender el restaurante, pero, ojo, el delivery va a llevar otras cosas también.
formando parte de estas nuevas sociedades. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo las interpretamos? ¿Cómo podemos resolver esta nueva criminalidad tan mezclada hasta con Hezbollah, el cartel de Tijuana, bueno, un tema Sí, infinitamente ahí complejo. volvemos al principio, a lo que usted mencionaba, que la pandemia en un inicio hubo ciertos pensadores, algunos intelectuales, algunos sociólogos que creyeron que venía con un cambio hacia una humanidad más reflexiva, más pacífica, más integrativa, más amistosa. Pero evidentemente en el transcurrir de la pandemia está lo que usted alude. Aquí, lejos de generarse una sociedad pacifista, el flower power del 2020, se ha generado una sociedad mucho más violenta entre cuatro paredes, sin nosotros tener noción de a dónde está llegando esa violencia. ¿Qué es lo que usted argumenta cuando dice que estamos en las celdas? Estamos en nuestra propia celda con los barrotes. Pero ¿quiénes están afuera? ¿Y qué están haciendo? Bueno, evidentemente se han sabido adaptar a estas nuevas realidades, no tan sujetos a regulaciones. Son normalmente los desregulados de siempre, los que evidentemente obtienen beneficios a partir de justamente la violencia, que es una irrupción para contrarrestar todo tipo de encuadramiento. Vos mirá que lamentablemente yo sigo teniendo una profunda consternación por el poco acompañamiento, es Vox Populi, cómo el desempeño de la justicia en la Argentina no se ha puesto a la altura de los acontecimientos. Y vos hablabas de cambio, y yo arrastro una tradición muy aristotélica y me enamora lo que sería este eterno buscar el justo medio, ni tan extremo para ni el exceso ni el defecto, sino el justo medio. Y yo creo que los cambios que uno puede prever después de este enclaustramiento obligatorio que hemos tenido, se va a producir, pero no tanto. Hay una medida humana, a mí me encanta el cuadro de Da Vinci en cuanto a la obsesión que él tenía de las medidas humanas, y evidentemente va a haber una restricción a la propia naturaleza del hombre, del ser humano en general, que va a tratar de volverse a sus niveles. Y esto lo va a contrarrestar un poco en cuanto a lo que va a ser la pospandemia. Y por eso hablaba de ese mundo distópico que de algún modo fue anticipado por Hollywood cuando nos habla de esas actuaciones o de esas posturas en el cual uno teme del otro. Este aislamiento nos va a llevar a dudar del otro. Y de vuelta, vamos a lo que vos decías, ese flower power, eso de los 60, que normalmente en esta dualidad de lo que era la comedia griega, la primera vez viene como comedia, pero la segunda viene como tragedia. Estas segundas partes, de ahí viene un poco, las segundas partes nunca fueron buenas. Este flower power actual va a venir rengo, no va a venir completo. Este querer repetir, ahora una nueva guerra fría, pero ya no con la Federación Rusa, aunque sí con la filosofía china, de vuelta se está apartando. Es noticia de hace minutos, los echan de Houston al consulado chino en Estados Unidos, con lo cual va a haber una represalia. Y Houston es demasiado, we got a problem Houston, donde están el centro espacial de control de la... Así que hay toda una simbología en todo esto que hay que saber leerla, hay que saber interpretarla. Yo creo que estamos
o nos vamos a ir encontrando, nos vamos a ir buscando, nos vamos a ir encontrando con actitudes diferentes. Creo que va a haber una mayor hostilidad, una mayor prevención. En los 60 también existían las películas esas en las cuales el que estaba al lado mío, adentro del submarino, ¿te acordás? O el otro que estaba como captado. Cuando llegamos a esa casi comedia, a ese extremo que en la Edad Media había sido el Cervantes en la exageración de las comedias de caballería, con el Quijote, que es casi una caricatura, otra caricatura fue el agente 007, cuando fue en el extremo esta patología de estar espiándonos. Bueno, ahora el espiarnos con casi 1200 satélites que pasan por nuestra cabeza casi todos los días, bueno, ya está. Ya es imposible este Big Brother, este gran hermano, esconder algo y no conocer algo que está sucediendo. Sin embargo, lo que sí está faltando ahora es la capacidad de análisis, de integrar toda esta constelación de datos y tratar de reflejar un análisis. Yo creo que, para terminar y no ser demasiado largo en esto, hay cosas de las cuales no se vuelve. El que se viste que se dice ahora, el que se autopercibió capaz de poder seguir trabajando y descubrir que hay infinidad de trabajos que se pueden hacer a través de los medios actuales, de estos esclavos modernos Sí. que inventamos nosotros, que son las máquinas. Nos enfrentamos ante una inteligencia artificial, bueno, que es cuando no nos atiende con quien queremos hablar y nos atiende una máquina. Pero esta es, o forma parte de esa realidad distópica, que es justamente la diferente de utópica, que es la ideal, la que uno soñaría, que de algún modo los planteaba también aquella vieja película de los 60, volviendo a tu argumento de 2001, Odisea del Espacio. Y yo te invito, en estos tiempos, como dice el embajador Lagorio, allá en la Federación de Rusia, estamos en tiempo de desbeberización, es decir, de desinstitucionalización. Las instituciones se han ido cayendo. Y un tiempo de robotización. Estamos dejando en manos de esa inteligencia artificial, de esos robots del celular que manejamos todos los días, que nos estén manejando las propias decisiones. Y esto es, de algún modo anticipado también por aquella película, el tiempo en el cual nos estamos viviendo. Y finalizo diciéndote, uno quiere poner un cigarrillo vertical y puede que se te caiga. Sin embargo, hay un ingenio que algo que está cayendo como un piano, que es un cohete o un propulsor, lo aterrizan en un punto exacto, en una cruz, y eso yo los invito a quienes siguen tu programa a que de algún modo es la capacidad que ha tenido el hombre de dominar el fuego. Y con esto te cierro esta etapa, esto que estamos conversando. Empezamos hablando de lo que vos dijiste. El fuego nos dominó en Australia, pero el hombre finalmente logra dominar el fuego. ¿Y qué no es el fuego, sino esa capacidad de expulsarnos al espacio, de ya ser una vida o de ser una especie interplanetaria, que es lo que se busca, o lo que algunos quieren, y no estamos simultáneamente resolviendo los problemas del día a día, como vos mismo lo dijiste, quédate en casa. Hay gente que se ha planteado, y de esto es un poco la salida también que te propongo, bueno, para quedarme en casa tengo que tener casa. Que la próxima pandemia me encuentre con una casa mejor, que son los presupuestos de una mejor vida que espero que alguien lo esté planteando para sí mismo, para decir, a ver, he hecho los deberes, el ganar el pan con el sudor de la frente, aunque hay otras interpretaciones, de poder vivir y generar mis propios recursos y no estar dependiendo de la dádiva del Estado y tener la casa, la cama y las condiciones en donde me hubiera gustado pasar la pandemia. Yo creo que alguien debe estar haciendo ese planteo en este momento. Sí, supongo que alguien está pensando en reorganizar este mundo después de esta pandemia.
Pero evidentemente ahora estamos en un caos. En ese caos yo propongo rever el consumo y la productividad. ¿Cómo va a ser esa productividad de trabajo que ahora está regulada y bajo las leyes que se están tratando hoy en Argentina, el home office? Vamos a trabajar en casa, vamos a estudiar desde casa. Esto se institucionaliza, ya no volvemos más a generar como antes esos recursos fuera de casa. Entonces, ¿cómo va a ser el consumo de lo que producimos desde casa? ¿Y cómo va a ser esa productividad? ¿Cómo la vamos a hacer llegar a los otros? ¿Y cómo se cambiará este sistema de pymes, de gran empresario, de industrias? Es una pregunta. Yo creo que estamos en una tendencia de la cual no hay regreso. Una de las frases que subí fue: de las 3 pantallas no se vuelve. Ahora mismo te estoy viendo a vos en una, tengo otra y una tercera, y yo creo que de esto va a ser difícil. Nos hemos descubierto en capacidad de poder manejarnos con tenemos una mayor voracidad, una mayor demanda de la tecnología. El que se descubrió que puede trabajar y hacer lo mismo, e inclusive ser más productivo trabajando desde la casa, va a ser difícil llevarlo de vuelta físicamente a esos cánones, a esas estructuras, a ese paradigma que vos estabas describiendo, de estar físicamente. Yo el otro día estaba viendo una oficina de principios de mediados del siglo XX, y los escritorios alineados, la gente todo con la misma máquina de escribir, todo, no va más. Veamos cómo los unicornios funcionan. Y vos viste, cuando hablamos de unicornios, yo tuve un artículo hace poco que te lo voy a hacer llegar para que puedan acceder, la descripción de estas empresas que en un año logran miles de millones de dólares y que se enfrentan con los viejos paradigmas. Se enfrentaron en la puerta de Mercado Libre hasta hace poco tiempo, que nos tendría que llenar de orgullo una empresa que ha crecido, bueno, y se enfrenta con estos atavíos, con estas cosas del pasado, que van a quedar superadas, van a quedar indefectiblemente superadas. Creo que hay vamos hacia ese mundo, y concluyo con esto. Nosotros estamos yendo hacia la desmaterialización de los activos. El otro día hacía referencia a un periodista de deporte importante: si vamos de vuelta hacia los fisiócratas, que es toda una interpretación, esto lo tengo en un libro, en el que estamos haciendo... Sí. Doctor Kundis, tengo que mencionarle que viene el corte. Viene el corte y 30. Tenemos el corte y después continuamos. ¿Cómo no? Continuamos con el efecto secundario post pandemia, la nueva normalidad, coproducción de Cascos Azules y Haya y Voz en FM 87.5, la primera del Dial Soldados. Gracias. Me di cuenta que tu corazón se parece mucho al mío, mucho al mío. El camino que tocamos nos cruzó y nos conocimos, No vayamos a la luna mientras caen las estrellas. Bueno, lo que estábamos diciendo en el bloque anterior respecto a que no hay cosas de las cuales no se va a volver, pero tampoco seamos tan optimistas de interpretar que fácilmente Thomas Kuhn hace referencia a que cada vez hay toda una generación por momentos para hacer un cambio de paradigma. Y los paradigmas son justamente ese prejuicio que nosotros tenemos para resolver las cosas de un modo absolutamente diferente. Acá hay también una interpretación de lo que es lo paradójico en lo estratégico. La estrategia es fundamentalmente una lógica paradojal, como yendo hacia un lado, como Magallanes yendo hacia el este, o hacia, mejor dicho, hacia el oeste, llegó al mismo punto de partida. Esto superaba a los terraplanistas de aquel entonces, que todavía siguen existiendo, en un querer ignorar lo que
lo que es evidente. Pero bueno, contra estas cosas no se puede, pues eso ya son filosofías y son dogmas casi de fe. Volvíamos al tema de la desmaterialización de los activos. Cada vez, si vemos cuál fue el hombre más rico del mundo en 1920, decimos Henry Ford, que producía autos, pídanme el color que quieran, pero negros, casi 1 tonelada o más de peso, caucho, metal, vidrio, madera, etcétera, eran no existía el plástico, no existía otra cosa que no fuera la tela para lo flexible, así que eso era un producto físico, medible, mensurable. En el año 2000 fue Bill Gates. Y si te invito a analizar qué son estos unicornios de las cuales hablamos hace un rato, son empresas que no manejan activos físicos. La principal empresa mundial de hotelería no tiene un solo hotel. La principal, bueno, y así tantas otras, esto lo decía el CEO de Mercedes-Benz, en que ellos están combatiendo, mejor dicho, están luchando en el mercado, un término desgraciadamente mal utilizado, para tener una competencia y poder lograr nichos de mercado, pero la preocupación no son los hacedores de autos, son otras cosas. Es inteligencia artificial, es esto nuevo que son las máquinas que elaboran o imprimen tridimensionalmente las partes. Hay infinidad de ejemplos que no vendrían al caso. Pero bueno, de vuelta, yo creo que estamos en presencia de un mundo que nos ha desafiado, que nos ha descarnado, que nos ha obligado a interpretar, que nos ha demandado analizarnos a nosotros mismos en estos largos días de vigilia en la cual estábamos pensando qué hacer con nuestra vida, en esa necesidad de reflexión, de introspección, que nos va a llevar a lo que individualmente somos a ser diferentes. Y esto va a impactar. El individuo, el ser humano, va a ser diferente. Y las demandas que se le quieran aplicar, en cuanto, por ejemplo, a lo laboral, va a ser diferente. Vos mirá que actualmente hay arreglos extrajudiciales por parte de los propios trabajadores, con un realismo absoluto en cuanto a desvincularse de una empresa, que no pasa por el sindicalismo. Y el sindicalismo en su momento fue absolutamente imprescindible. Colaboró a lo que fue una amenaza absolutamente extraña, de la cual no se supo cómo enfrentar, que fue el anarcosindicalismo, que fue una filosofía, el anarquismo, que impactó en la Argentina de principios del siglo XX y que alteró el orden. Y de vuelta, como siempre, y esto está escrito en otro artículo, no supimos, no entendimos la naturaleza de esa amenaza y alguien creyó que poniendo a un militar a cargo de la policía se producía una mejora cualitativa, que fue un fracaso. Estoy hablando de Ramón L. Falcón, que fue muerto por un atentado justamente de un anarquista, algo parecido a lo que pasó en Sarajevo y que desató la Primera Guerra Mundial, y lo que sucedió posteriormente, 100 y pico de años después, de una bomba de una mujer que lamentablemente quedó totalmente desfigurada, que explotó mal y que tan de vuelta, era esa ilusión, esa utopía de creer, pero también tiene su asidero en creer que combinando dos elementos se logra un tercero diferente. Y a veces eso requiere una estrategia totalmente diferente. Espero que los líderes... ¿Qué piensa usted al respecto de que, esto lo voy a mencionar porque es algo que tiene mucha importancia y que tiene que ver con la libertad de expresión? Hasta ahora el mundo de Internet, yo le digo infiernet, porque es el mundo donde todo se mueve y donde se cocina realmente el bacalao en este momento, donde estamos todos encerrados. No hay otra cocina más que el infiernet. Y allí, ayer, hemos visto que Facebook, Twitter y Instagram están chequeando tanto la información que algunas
informaciones o páginas están siendo eliminadas de acuerdo a su procedencia y pensamiento político. Y esto tiene mucho que ver con lo que usted está narrando, porque creo que de alguna manera, al estar todos mirados y controlados, también hay alguien que nos vigila, que podríamos llamar como en la película de George Orwell, eh, la policía, digamos, que fiscaliza, Si tenía un nombre, ese no me acuerdo. fiscalizador, Del bienestar claro, o del amor. del bienestar, la policía del bienestar, nos está fiscalizando permanentemente hacia un pensamiento hegemónico o aglutinante que deberíamos tener todos. Pareciera como que todos deberíamos estar pensando bajo la misma línea. ¿De eso se trataría? Mira, esto es tan viejo como el mundo. Y para nuestra audiencia, yo te invitaría a recordar cómo gobernaban, o cómo dicen que gobernaban, con todo respeto al pueblo mexicano, los aztecas. El ofrecimiento de los corazones de los esclavos o de los cautivos, que eran, según esa interpretación, estoy hablando de Gibbs, creo que Gibson, Sí, se sacaban Apocalipsis, el corazón para dárselo en exactamente. reconocimiento a los dioses. Pero esto no es nuevo. Evidentemente había un sacrificio. Ellos, el sacrum facere, el hacer sagrado algo, que nosotros tenemos una propia interpretación en el cristianismo, en el judaísmo, hasta inclusive en el islamismo. El hacer sagrado es entrenarnos nosotros mismos en algún tipo de abstinencia, de algún tipo de restricción. El budismo, el hinduismo, etcétera, 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 todos ejercen una suerte de respaldo en esto, pero también es una forma en la cual acepta una intermediación de los que representan a esos dioses. No sé si me seguís. Entonces, ahí ya el espíritu humano, las personas, los seres humanos, están sujetos a poder excederse en sus atribuciones y llegar al fariseísmo de que, bueno, hay que cumplir determinadas reglas de una forma casi automática, una forma casi eh, sistemática para poder ganar el cielo. Entonces, esta amenaza permanente de cumplir determinadas cosas, pero que el que te tiquea el tic, te hace, bueno, te permite el acceso a esas nuevas realidades, a ese paraíso, es un ser humano, ya la tentación de endiosamiento propio es muy grande. Seguramente ese monje azteca o maya o quien fuera, pero también quienes estaban gobernando según la leyenda Creta, y estaba el Minotauro, que requería las doncellas o las esclavas o las vírgenes para de algún modo hacer ese sacrificio permanente, era un respaldo importante para justificar cualquier tipo de medida. Por eso hay mucha bibliografía en la actualidad, mucha de todos los días, mucha periódica, van a ser los libros del futuro, de qué buena oportunidad para los totalitarios, qué buena oportunidad para los totalitarismos tener esta pandemia y como amenaza se Hay desgrana. ahí, hay ahí algo realmente determinante en lo que está diciendo. Claro, porque esto es una gran oportunidad para estos famosos líderes que tienen esta omnipresencia de eh, creerse totalmente imprescindibles a una sociedad y generando un autoritarismo que va a ser muy difícil, inclusive si se determina, como piden, una renta universal otorgada por el Estado hacia los individuos. Esta forma de revolución nueva, de que con un Twitter se organiza todo un nuevo movimiento de pensamiento,
evidentemente sí. Creo que esa es la próxima posguerra. Es eso. Estemos preparados, sepamos que lo que se emite en Twitter y en las redes sociales en general no es ni malo ni bueno. El tema es justamente los totalitaristas, a una palabra actual, los odiadores, que los hay. Lamentablemente agreden lo que es la filosofía que respalda la religión predominante o la interpretación del occidente en cuanto al cristianismo, que justamente lo que alienta es todo lo contrario, no es odiar, es lo contrario, es el amor. Con lo cual, el planteo es importante, pero esto también tuvo que ver con una tragedia que tuvo la humanidad en aquellos totalitaristas, que interpretaron que lo fundamental era luchar en la propia sociedad, la lucha de clases. Y si no existen las clases, crearlas. Porque es muy sencillo, es muy fácil hoy engañar a una mente no preparada, no elaborada, y vos estás contento, y vos estás satisfecho con lo que te pasa. Siempre, no, es inacabable la posibilidad. Si tengo 10 pesos quiero 100, y si tengo 100 quiero 1000, y si quiero 1000. Y hay gente que confunde los números y siempre, si no hay una propia abnegación, una propia medida del ser humano para poder restringirse, refrenarse, controlarse individualmente, bueno, va a ser imposible que exista. Y entonces la lucha se instala en las ciudades, en los campos, en las urbes. El tratar de odiar, la filosofía de odiar, bueno, hace el resto y entonces vamos hacia una sociedad imposible de poder superarla. Y esto es el desafío que creo que va a tener la humanidad después de este momento de introspección que nos ha permitido, mira que soy absolutamente optimista, en tratar de superarnos, en tratar de sobrevivir, en tratar de reencontrarnos y llevar esto de lo individual para esta convivencia que realmente creo que también hemos aprendido a extrañar. Extrañamos el abrazo con la persona, la piel de la otra persona, el saludo, el afecto, la cercanía, la mirada y bueno, todo esto espero que nos encuentre mejor preparados y más predispuestos a lograr esta nueva realidad. Qué bueno. Con distanciamiento social. Increíble. Descrito el día de hoy, hace un año atrás, yo decía antes, bueno, que te describan el día de hoy hace 40 años, algunos apellidos que hubieran sido impensables que estuvieran gobernando en algún lugar del mundo, esto, vos mirá que la religión también existe. Ahora el museo de Santa Sofía, en Estambul, pasa a ser de vuelta mezquita. Es decir, bueno, qué buena oportunidad justamente ahora que no hay turismo para desmantelar y volver. Exacto, el cristianismo, para desmantelar el cristianismo. Tal cual. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. No, esto no es nuevo. Bueno, ese es uno de los ítems que creo que nos vamos a plantear en esta post-pandemia, que evidentemente los paradigmas dogmáticos nos los quieren cambiar. Tal cual. Pero más allá de eso, me encanta esto anecdótico de decir, bueno, distanciamiento social, usar la mascarilla o la famosa tapabocas, como decimos acá en Argentina, que también es bastante elocuente, ¿no? Y esto de generar una sociedad individualista, todos encerrados en la propia casa, generando un montón de motivaciones a través de los medios tecnológicos y esperando que nos salve la biotecnología con una vacuna en la cual, bueno,
evidentemente nos sacará o nos tratarán de sacar de esta realidad, no lo sé. 1000 preguntas, a ver, creo que hay que hacerse las preguntas correctas. No digo de obtener las respuestas porque creo que estamos todavía lejísimos. Hoy mismo acabas de decirlo. Yo creo que hay dudas, inclusive del tapabocas. Si el barbijo, como se lo quiera llamar, es realmente efectivo, si es procedente, si es pertinente, si es adecuado, si no contrarresta, bueno. Y en ese sentido estamos yo creo que tan alejados. Menos mal que no hay cascos para no poder pensar o algún tipo de restricciones, pero bueno, creo que vamos, como lo venimos diciendo, hacia una sociedad que va a tener que al menos estar advertida de que esto sucede. Y sobre todo, alguien adjudica que este COVID, este virus invisible, inofensivo inicialmente y luego terrible, que todavía no se ponen en claro si esto es así o no lo es. Y tenemos una interpretación de que proviene aparentemente de los animales, y de los animales tendríamos que justamente obtener la cura, con lo cual inyectándolo en determinado torrente sanguíneo, determinados grandes animales, los recursos pueden llegar a brindarse para lograr, que justamente de ahí viene la palabra vacuna. Vacuna viene del ganado vacuno, en donde se obtuvo los primeros. Y hay toda una filosofía que estos animales, cómo uno se va a inyectar algo que estuvo circulando en el torrente sanguíneo de un chancho, de un cerdo. Esto es para los antivacunas. Yo creo que quizá la propia ignorancia de uno lo lleve al menos a cumplir, a adecuarse a esta obligación que uno tiene por la sociedad, porque estar inmunizado es ya una obligación social. ¿Es la más efectiva? ¿Es lo correcto? No lo es, pero a ver, la efectividad está lograda cuando en un aula de jardín, acá en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, están todos al menos prevenidos, habiéndose vacunado por, digamos, con el mismo lineamiento jurídico, legal, que impone la vacunación. Yo creo que uno tiene que someterse a eso que es el Estado. Alguien a quien confiamos y a quien le damos nuestros impuestos y a quien le pagamos nuestros servicios, este proyecto subjetivo de vida en común que es una nación, este republicanismo que hemos elegido de cómo vivir, a diferencia de otros totalitarismos, es el que coordina. Y de vuelta vamos a lo otro. ¿Cómo podemos trabajar tan desarticuladamente, tan distanciadamente los unos del otro si no tenemos un coordinador? Y esto es un poco el desafío, y con esto concluyo, de los nuevos liderazgos. El liderazgo no es justamente el señor malo que te mira y que te controla para que vos produzcas y cumplas el horario y el reloj, que es un verdugo que te obliga a estar cumpliendo determinada faena en determinado lugar y con determinada presencia y con determinado corte de pelo, etcétera, etcétera, sino una coordinación de actividades que mejoran al pensamiento y en esa diversidad mejoran una solución definitiva que hay que implementar. A mí me gustaría cerrar esto con una conclusión mía muy personal, analizando todo esto, porque a mí me gusta ir siempre al análisis de las cosas cotidianas. Soy diseñadora y ser diseñadora es bajar la creatividad del arte a lo cotidiano en función de lo comercial.
Y analizo esto. Al inicio de la pandemia nos decían que todos corríamos al supermercado a comprar papel higiénico, con lo cual la demanda del papel higiénico había sido realmente algo que había roto los cánones del comercio, porque que la gente se llenara de papel higiénico era algo tan consumista, tan de egoísmo hacia el prójimo también, ¿no? Porque dejar al otro sin papel higiénico era algo bastante cruel, era algo que nos ponía a la sociedad en el ojo de cómo somos los seres humanos. Y en el transcurso de esta pandemia, que ya llevamos casi 4 meses en Argentina, la demanda hoy en Mercado Libre, en Amazon, en todas las vías en las cuales compramos por internet, es el famoso rompecabezas o puzzle. O sea, que de la demanda del papel higiénico pasamos a querer los seres humanos, que seguimos siendo sociales por naturaleza, a tener la inquietud de poder armar algo pieza por pieza. Y eso me parece que es el resumen. Si de esa inteligencia maravillosa que tenemos podemos armar cada uno, pieza por pieza, este nuevo mundo, me parece que otra vez vamos a triunfar. Ahora, si seguimos en la fila peleándonos por el papel higiénico, creo que nuestra regresión como especie es indeclinablemente caótica. Esa es mi conclusión. Gracias por estar en Allí Vos y por compartir con nosotros en Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misiones de Paz. Gracias. Juntos en la radio los dos, los dos, los dos. Allá y vos, juntos en la radio los dos, los dos, los dos, los dos. Allá y vos, juntos en la radio los dos, los dos, los dos. Allá y vos, juntos en la radio. Sociedad Militar Seguro de Vida. Servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares. Servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.